Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Como les anunciamos, tenemos como invitado especial al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Romero Peralta, con quien vamos a hablar, Peralta Romero, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero debido a la situación climatológica por la que está atravesando el país, el consultor se ha retrasado un poco. Ustedes saben que hay muchos aguaceros, muchas inundaciones en distintas partes del país, así que vamos a esperar que en el transcurso se pueda unir para que comparta con nosotros y el país algunos temas que son de interés para todos. Mientras tanto, analizaremos nosotros algunos temas, sobre todo lo que está pasando con esta situación climatológica. Es serio, no digamos que es una gravedad lo que está ocurriendo, pero es serio porque hay 7 provincias en alerta roja, 10 provincias en alerta amarilla y 9 provincias en alerta verde. Es un ciclón tropical que tocará gran parte del territorio dominicano, que está tocando casi todo el territorio, no como ciclón en sí mismo, sino por la secuela. Las secuelas son esos grandes aguaceros, y a veces no tan grandes, pero constantes, que provocan inundaciones en algunas partes del país, como ya está ocurriendo. Por eso es que es importante, sumamente importante, que las personas tengan precaución, que puedan estar en sus casas en la medida de las posibilidades, que no tengan que salir a las calles si no es necesario. También tomar todas las medidas de prevención. Usted sabe que aquí hay inundaciones que se provocan en lugares incluso inusuales. Y hay algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo en estos días, que es tener un poco de conciencia ciudadana. ¿En qué sentido tener conciencia ciudadana? Bueno, pues hay muchos ciudadanos que aprovechan la oportunidad de que estos aguaceros arrastran las aguas por las diferentes calles y aprovechan para lanzar desperdicios, para tirar basura y ese tipo de cosas. Y no es importante, no es necesario. ¿Por qué? Porque si usted aprovecha para limpiar su casa, usted a la vez se está convirtiendo en un responsable directo de las inundaciones que puedan ocurrir en otros lugares o en aguas más abajo y provocar quizás hasta la muerte o cualquier cosa con las personas que están en sus casas o que no es necesario. Por suerte, en los últimos meses se ha hecho, sobre todo en la capital, algún trabajo importante para evitar estas inundaciones que otrora eran permanentes y que probablemente en fecha como esta estuvieran ocurriendo grandes cosas. Me refiero a la forma en que se han tratado las cañadas, en que la CAS ha tratado con las cañadas más de 40 kilómetros preparándolas para que no haya inundaciones, para que todos esos desperdicios puedan correr por donde tienen que correr y que las personas que viven en los litorales de los ríos y las cañadas pues tengan un tipo de vida diferente, al menos puedan garantizar sus propias vidas. Es un gran paso de avance que se ha dado en los últimos años, pero ¿por qué quizás mucha gente no ve esto como un gran paso de avance? Bueno, porque son de esas obras silentes que tienen mucho que ver con la vida misma de las personas, más no con la proyección de la obra en sí misma. Cuando se hace una gran cañada, cuando se hace una obra que solamente beneficia de manera directa a esos barrios marginales, a las personas que viven cerca, pues una obra que solamente la podemos palpar el día que el presidente va y la inaugura, el día que se hace todo lo que hay que hacer para que se conozca, pero luego de ahí solamente las personas que viven en las márgenes de los ríos, de las cañadas, de los arroyos, son las que pueden cuantificar de manera correcta, de manera permanente, qué tan importante es el saneamiento de las cañadas. Y en este gobierno se ha tenido como prioridad ese saneamiento y hay por lo menos unos 40 o 50 kilómetros de cañada, de los cuales ya van más de 25 que han sido saneados, y eso es importante. Mientras tanto, hay otros temas, por ejemplo, lo que está pasando en agricultura. Para nadie es un secreto que estas inundaciones tendrán un efecto de manera directa en la agricultura, una menguada agricultura que se ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años para tratar de revertir los efectos para que la producción llegue a todos los que tiene que llegar del país, para ver si se puede con ello contrarrestar el alza de los precios, que es real, que es indiscutible, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno con los productores en todos los rubros.
uno a veces no entiende cómo es posible que el plátano siga con esa escalada alcista y otros productos que entiendo yo, probablemente puede estar equivocado. A mi modo de ver, si yo cuantifico o hago un ejercicio directamente proporcional en la inversión que ha hecho el gobierno respecto de la producción más los precios, yo realmente no encuentro una razón lógica para que un plátano cueste lo que está costando. Independientemente de los subsidios, independientemente de que Inespre esté operando en algunos barrios para ayudar a las grandes mayorías, yo no le veo una lógica. Usted me dice la ley de la oferta y la demanda, pero resulta que hay plátano en demasía, hay productos agrícolas en demasía. Consecuentemente, algo tendremos que hacer alguna vez y para eso se necesita una real disposición de las autoridades y una real canalización de lo que se produce y hasta dónde tiene que llegar y cómo tiene que llegar. Alguien tiene que dejar de ganar demasiado, es lo que yo humildemente entiendo, porque no es posible, repito, que con todas las inversiones que se ha hecho desde el gobierno, digamos desde el Estado, pues no solamente el gobierno central, sino también otros sectores y otros gobiernos han hecho cuantiosas inversiones en el sector agrícola y uno ve que el plátano está por encima del promedio. Y no es ni siquiera un plátano barahonero, sino un platanito que usted ve que lo que parece es un guineo grande. No sé de quién fue la idea de traer ese plátano, supuestamente porque producía mucho más, pero es lo mismo usted comerse un plátano barahonero que comerse 5 platanitos de esos. Así que hay que estar atento a los efectos que este ciclón, tormenta tropical, pueda provocar en la agricultura, porque será grande. Hay mucha producción en cierne y esto va directamente. Mientras tanto, el COE está haciendo el trabajo que tiene que hacer, un trabajo de vigilancia, un trabajo titánico. Son nuestros grandes héroes, sobre todo en épocas como esta, lanzados a las calles, ponen sus vidas en peligro para que la ciudadanía esté protegida, para que tengamos algo de tranquilidad. Estos son los tipos de héroes que deben ser reconocidos por los gobiernos. A veces se reconocen personas que lo único que tienen son nombradías públicas, que han sido descollantes en cosas en las que probablemente hasta le ha redituado grandes efectos económicos su reconocimiento, pero esos héroes anónimos como los del Cuerpo de Bomberos, como los del COE, son el tipo de héroes que yo espero que en su momento el gobierno pueda, o los gobiernos, porque uno no es una política de este gobierno. Cuando hablo me refiero en sentido general y no importa lo que toque, cualquiera de los gobiernos tienes que tomar en cuenta este tipo de héroes anónimos, los agentes del COE y todo lo que están en este tipo de actividades, protegiendo, llevando seguridad y que tienen un salario que es mejor ni siquiera mencionar qué salario puede ganar un bombero, qué salario tiene alguien que trabaja en el COE, qué salario tienen los que trabajan en el 911, que son el tipo de dominicanos que tenemos que valorar, apreciar, incluso enseñar en las escuelas sobre el comportamiento y la necesidad de tenerlos ahí, de protegerlos más allá del día en que salen en defensa de todos nosotros. Vámonos a una pausa comercial porque ya está con nosotros el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Sabemos que como está el clima, como está el tapón, como están los tapones, fue lo que provocó este retraso, que podríamos decir es total y absolutamente justificado. Ya está con nosotros el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Romero Peralta, o Peralta Romero, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Sé que se retrasó por los aguaceros, pero bienvenido a su programa Verdades al Aire, hermano. Gracias Adolfo. Y me disculpo contigo y los televidentes de este programa, pero hay circunstancias que escapan al control de uno. Sí, pero uno también tiene que estar preparado. La diferencia entre un periodista y otro, y un comunicador, es precisamente sacar de abajo en los momentos difíciles. Pero no quería perderme este momento, por eso hice el esfuerzo y estoy aquí. Mire, hermano, hubo reunión ayer. ¿Qué pasa con los aprestos para el Consejo Nacional de la Magistratura, los jueces de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional? Va bien, Adolfo. Se está cumpliendo con el cronograma pautado y aprobado. La reunión de ayer, tal como se había anunciado, era para lo siguiente. Tú sabes que cuando se depura la lista de los aspirantes, se publica. Entonces se le dan 3 días
a la gente para que Para las haga... objeciones. Exacto. Entonces hubo 5 objeciones. Es decir, objeciones contra 5 personas. Porque 3 o 4 de ellas la hizo la misma persona. Casi todos jueces, los objetados, o todos jueces. Entonces... ¿Y se puede saber qué persona fue que hizo las objeciones y cuáles fueron los objetados? Es importante para uno medir Sí. a veces el grado La de... verdad que la persona, yo no lo recuerdo. Es una persona apellido Filiteo, un nombre muy raro. Y el Consejo otorga, porque así lo establece el reglamento, 24 horas, que es un plazo muy corto, para que los objetados se defiendan. Los objetados hicieron sus consideraciones sobre las objeciones. El Consejo conoció de ellas y las rechazó todas. O sea, entendió que no tenía sentido. Que no tenían sentido. Entonces, se quedó la lista en los 115 postulantes y al mismo tiempo se estableció el cronograma de las vistas públicas que van a comenzar. Si quieres te la puedo decir, porque no la tengo de Van a memoria. comenzar el 27 de noviembre, Sí, las vistas. el día 27, el día primero, hablando de memoria, pero si tú me das un minuto para ilustrar aquí, claro. aquí las Sí. tengo. Aquí están. Se realizarán los días 27, 29 de noviembre, el día 1, 4, 6 y 7 de diciembre. Las vistas públicas para que los Sí, candidatos el puedan día postular. 27 inicia con 16 personas y luego en grupos así por orden alfabético hasta terminar el día 7. Después del día 7, el Consejo determinará qué día escoge a los jueces, pero sea cual sea el día que los escoja, la toma de posesión será del 28 de diciembre en adelante, que es la fecha en la cual cumplen los actuales. Usted como un abogado prestigioso y con mucha capacidad, ¿usted cree que escogerlo de esa forma, o sea, poner a expertos, tratadistas en derecho constitucional, por ejemplo, a opinar, a exponer sus pensamientos, sus criterios, a un grupo que no es experto, ¿qué sentido tiene? O sea, el Consejo tiene menos capacidad que los que va a entrevistar. Que van a entrevistar. ¿Qué sentido tiene eso? Yo nunca le he visto un sentido. Bueno, Gente que no entiende de nada de lo que le va a decir el que está entrevistando. no, hay algunos, dentro del Consejo hay algunos abogados, está el presidente de la Suprema y una juez experimentada de la Suprema. El problema es que aún siendo abogado, si no es abogado constitucionalista, probablemente no conozca todas las intríngulis. Lo que pasa es que en esas vistas, en esa entrevista pública, no se entra en profundidades de derecho constitucional. Se aprecia la capacidad de exposición, la destreza que tiene la persona, se ve más o menos elementos de su personalidad, su desenvolvimiento. Pero no se aprecia entonces lo que realmente se está buscando, bueno, que es que tenga las no, experticias eso constitucionales. se busca de otra forma y te lo voy a explicar. Pero también en la entrevista se le hacen preguntas de tipo personales, posiciones ideológicas sobre determinados temas, que en el caso del Tribunal Constitucional es importante. Es decir, cuando a un juez constitucional le preguntan, por ejemplo, ¿qué usted piensa de la relación dominicana? ¿Qué usted piensa del pacto fronterizo? ¿Qué usted piensa del Código Penal? ¿Qué usted piensa del tema del aborto? Esas son posiciones ideológicas que cualquiera, incluyendo el presidente de la República, que no es abogado, le interesa saber, digamos... Sí, porque así sabemos si es conservador, si es Perfecto. liberal. Ahora, ese postulante presenta su currículum por escrito, no hay que preguntárselo ahí. Y ahí se ve cuáles son sus calificaciones académicas. Sin embargo, el presidente ha dicho que no quiere políticos en el Tribunal Constitucional. Y ese es el tribunal más político, porque es el armazón. Sí. Yo he dicho, Adolfo, y lo repito aquí, que la opinión mía, que no soy miembro del Consejo, mi opinión personal como abogado, es que si bien es bueno que el tribunal no esté constituido por dirigentes políticos y por activistas políticos inmediatos, es bueno que quienes vayan tengan sentido de la política.
porque se deriva en conflicto político. Entonces tenemos que definir, ¿lo queremos político o no lo No, queremos lo que político? pasa es que no es lo mismo un político Partidario. que una persona que tiene sentido de la política. Y se supone que todo el mundo tiene sentido de la política. No, no todo el mundo. Hay gente que No. no le interesa la política, para nada. Y Para hay fin- personas que saben mucho de política y que no son militantes políticos. Pero para fines de un tribunal constitucional, ¿no es mejor que no le interese la política? No, yo creo que es bueno que le interese la política. Entonces vamos a sacar lo mejor de los partidos que tienen todas las capacidades y no pueden verse Yo como creo que parias. en los partidos pueden haber... tú eres político, tú eres dirigente político. No, Bueno, tú eres una persona que tiene sentido de la política. sí, Y eres abogado. sí. Y tiene olfato y formación constitucional. Maestría en Derecho Constitucional. Bueno, entonces tú eres un ejemplo de una persona que sin ser dirigente político está al tanto del acontecer político. Pero sería afectado inmediatamente por mi cercanía con el presidente o con el PRM. Bueno, O sea, un sacrificio Así al es. señor Salomón así es, por su cercanía, así es. a pesar de que tiene todas las condiciones. Sí, Yo creo que así no se puede han ser estado siempre. depurando en los últimos, en las últimas designaciones en las altas cortes y se han buscado gente que no tengan militancia política inmediata, que no vengan de la dirigencia política. El problema es que a veces los dirigentes políticos buscan a esa gente que no tiene militancia, pero que responden a sus intereses, pactan por detrás y le ponen a uno que no estaba en eso, que ni siquiera se la ha jugado, pero que está representando un interés de un dirigente político. Bueno, ahora mismo, lo que quiero para terminar será este tema, salvo que usted quiera continuar. Existe la posibilidad de que no se inmiscuya la repartición política. La gente no cree que eso se logra. Desde que Luis Abinader es presidente del Consejo de la Magistratura, las escogencias que yo he observado se han hecho con arreglo al reglamento del Consejo de la Magistratura y sin influencia de los partidos políticos. Bueno, mire, hay un tema que me interesa conocer de usted, porque el Ejecutivo ha enviado muchos anteproyectos de ley al Congreso Nacional y en los últimos tiempos ha logrado algunos. Sin embargo, hay otros que son de trascendental importancia, como el Ministerio de Justicia. ¿Qué está pasando? Que están rezagados esos. Cuando hablo de rezagado, a partir de la importancia capital que tiene. Sí, sí. El proyecto del Ministerio de Justicia está conociéndose en una comisión de la Cámara de Diputados. Tiene rato conociéndose ahí. Sí, tienes rato. Parece cierto. que está durmiendo. Tal vez no, porque hay quien preside la comisión, el diputado Alexis Jiménez, es un diputado muy activo, creo que él es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y hace poco me comunicó que se había celebrado una vista pública y que el Ministerio Público y el Colegio Notario fueron y virtieron sus opiniones, las cuales nos comunicaron recientemente a nosotros, a la consultoría, y sobre la que nosotros vamos a dar una opinión. Es un proceso y hay que seguirlo. ¿Pero usted cree que el proceso es correcto o que hay un retraso? Quizá debió ser más rápido, pero no está dormido. ¿Y qué pasa con otras importantísimas leyes para el país, como la ley de hidrocarburos, la reconfiguración del Departamento Nacional de Investigaciones, que aún están también durmiendo ahí? La ley del Tribunal Contencioso, Exactamente. la ley de referendo. ¿Qué está pasando? Que están durmiendo en los gaveteros. Yo confío en el Congreso, pero yo preferiría que fuera el presidente del Senado y la Cámara de Diputados quien respondiera de esa pregunta. Pero yo confío en el Congreso. Pero usted le da seguimiento. Sí, ¿Qué le dicen? Yo le doy seguimiento, pero hay una persona encargado del Poder Ejecutivo especialmente de darle seguimiento a los proyectos. Qué bueno. Mire, hay una ley que también es trascendente que yo quisiera saber cómo anda, que es la ley de tráfico ilícito de personas, que fue retirada para ser Así es. de vuelta 45 Bueno, días después. de esa estoy mejor informado. Esa se retiró, se ha estado trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la consultoría ha estado presente en las discusiones y ya está a punto de depositarse de nuevo. Pero no 45 días como se estableció, porque No, eso no, fue en febrero, 15 de febrero. Esa era una aspiración, pero Ahí no se pudo cumplir. Por eso que pero yo- ya está Exacto. para servirse. Perfecto. Por eso que yo a veces cuestiono por qué se ponen plazos fatales. Sin Era- que era- nadie lo pida, ¿eh? Era una aspiración. Bueno, es cierto que en esa ley, si usted conoce algo, Estados Unidos de alguna forma trató de influir para que se conozca como quería ser conocida.
era lesiva al interés nacional. Bueno, primero, no tengo conocimiento de que Estados Unidos haya tenido participación hasta donde yo sé, y tampoco creo que la ley sea lesiva al interés nacional, pero es una discusión superada. Exacto. Porque al fin y al cabo el Poder Ejecutivo... Como estaba concebida, ¿usted cree que no? No. Todas esas prerrogativas. Todo es mejorable, pero los elementos que se indicaron sobre esa ley fueron hipertrofiados y exagerados, los elementos negativos. Ahora, todo es mejorable y el Poder Ejecutivo tiene este criterio, Adolfo. Las leyes son para servir a la gente. Claro. Si la gente entiende que ese proyecto no es bueno o que hay algún elemento que corregir, el Poder Ejecutivo se acoge a eso y lo somete a revisión. Eso es cuando la ley es conocida por la gente, que tiene la posibilidad de objetar, de decir sí o no. Más en este proceso que estamos viviendo con la orientación del presidente y la ejecución de la consultoría, la mayoría de las leyes de trascendencia se someten al consenso con sus excepciones, y quiero su opinión porque vamos a llegar ahí, sobre todo esta ley con la renovación del contrato de Aerodón. ¿Por qué eso no se hizo de manera pública? ¿Por qué renovar un contrato que faltan 7 años para que perima, para que termine? Y sobre todo, cuando no se cumplieron cláusulas que se acordaron en el contrato anterior, es como un premio. Sí, eso es lo que aparece en principio, pero yo voy a tratar de en síntesis, decirte cuál es la posición del gobierno. Mira, al contrato le faltan 7 años. El aeropuerto de las Américas, que es el aeropuerto del pueblo dominicano, se está cayendo. Los técnicos han dicho que no resiste 3 años más. El gobierno tiene la opción o de dejar que se termine de desplomar hasta el 2030 en manos de esta compañía, o buscar una forma de que el aeropuerto se construya una nueva terminal y se renueve la que hay. La compañía que administra el aeropuerto, que ganó la licitación aquella vez, que se le adjudicó la administración, no es cierto que va a construir una nueva terminal y va a hacer inversiones por 7 años. Siendo práctico, ¿verdad? Es un negocio. Supongo yo que construir la terminal se va a llevar un par de años, un año, qué sé yo. Sí, pero eso era parte del contrato anterior, construir, agrandar y terminar. No, y no lo hizo. Pero fíjate. ¿Cómo la premio? Lo que pasa es que en el contrato anterior era un contrato lesivo para el Estado. Así como el gobierno dominicano, mira, el Poder Ejecutivo se propuso. ¿Lesivo para el Estado? Sí, para el Estado. ¿Por qué lo vamos a renovar? Porque lo que se está renovando. Pero debe permitirme, porque es medio complejo esto. Mira, son 3 contratos, entre otros, que el gobierno tenía en su mira desde que asumió el presidente Abinader. El contrato de Brex. Los contratos de Brex. Se terminaron los contratos de Brex. El contrato de la autopista de Samaná, se resolvió ese tema. Y el contrato del aeropuerto. Ahora, ¿qué pasa con el contrato del aeropuerto? Que no es un asunto de premiar, es que ellos tienen el contrato hasta el 2030. El aeropuerto no resiste hasta el 2030. ¿Qué solución práctica se le podía buscar eso? Renegociar el contrato, cambiando los términos para que, en vez de ser una contratación inequitativa, donde el Estado y el pueblo dominicano no recibieran ningún beneficio, en este caso, el Estado dominicano va a recibir un bono de casi... ¿Ese es el beneficio? No, lo que pasa es que tengo que terminar la frase. El Estado dominicano va a recibir dinero, se va a arreglar de inmediato la terminal actual y se va a iniciar la construcción de otra. Con ese dinero, el presidente ha anunciado las obras que se van a hacer para embellecer el entorno del aeropuerto y hacer una serie de obras públicas en el país, principalmente. ¿Y cuál es la garantía de que esa empresa que no cumplió en el pasado ahora va a cumplir? Después que vea... Es que él se va a comenzar a hacer, desde que se firme el contrato, se va a comenzar los trabajos y se va a entregar el dinero. Pero ¿y por qué no se licitó ese contrato? ¿Cuándo? Cuando tenga que licitarse. En el 2030.
Bueno, licitarse con antelación como se En está el haciendo 2030. para... No, no, pero se puede licitar con antelación como se está haciendo con ellos. Porque hay cláusulas para rescindir con ellos. Ellos no han cumplido. No. No se podía licitar el contrato ahora porque hay una institución que es siglo XXI que tiene el contrato. Faltan 7 años para su terminación. Ahora, tú mencionaste una ley. Había un prurito legal para el gobierno no violar la ley. Lo que hizo fue que sometió una ley que le permite al Poder Ejecutivo resolver ese tema. Esa es la ley de reciente aprobación. Sí, mira una cosa, Adolfo, te voy a decir algo. El gobierno pasado contrató la construcción de escuelas. Eso es un tema conocido, pero quiero hacer un símil. Sí. Los ingenieros, los contratistas, se habían excedido en un 25% del presupuesto, lo cual le impedía a este gobierno abrir una nueva licitación. Pero había que terminar las escuelas. Claro. Fíjate que hay un déficit de aulas. Que del único modo que eso se podía desatar era con una ley. Y se hizo. Y se hizo una ley. Es un gobierno sometiéndose a la legalidad. A la legalidad. Eso es lo que pasa ahora. El presidente dijo, eso es un buen negocio para el Estado Dominicano y para el pueblo, pero si no lo autoriza una ley, yo no firmo. Pero el presidente anunció ahí mucho más obras que cuartos. O sea, esos 776 millones, ¿cómo que nos dan para todas esas obras que él anunció? ¿O es solamente el inicio? Hay una obra grande. Las demás son menores. La grande es el paso a desnivel de la 27 de febrero, pasando por debajo de la Plaza de la Bandera y saliendo, obviando la esquina que le dicen Pintura y saliendo a la 6 de noviembre. Esa es la más grande. Las otras son menores que esa. A mí lo que me llama la atención, un gobierno que ha dado cátedra de transparencia, ¿por qué esas cosas no se pudieron explicar o por qué no se Pero explicar? la estoy explicando. Pero se está explicando después de un contrato firmado. No se ha firmado. No se ha firmado. No, el presidente convocó, dijo un discurso para anunciar que iba a hacer. Lo que va a hacer con los cuartos. Todavía el contrato se estaba revisando anoche. No, pero la forma en que él lo planteó, bueno, pues ya está firmado porque el hombre está diciendo hasta lo que va a hacer. Está acordado. Acordado. Pero no se ha firmado. Y además se ha dicho que hubo una ley, pero ¿tú crees que esa ley podía someterse a la discusión que se sometió la ley por ejemplo, del Ministerio de Justicia? Que teníamos 4 meses discutiendo. No, porque también gobernar implica cierto sentido pragmático. Usted ve la importancia de explicar y explicar y explicar. Ya yo lo entendí. Se supone que yo soy parte de un equipo que tiene otro tipo de entendimiento, ¿no? Los que hacemos comunicación, los periodistas. Eso se pudo haber hecho antes también. Es mi crítica, sana si se quiere asumir. Bueno, el presidente lo dijo en un discurso. No, yo me refiero antes de llegar al discurso. Que uno incluso pueda, de manera positiva o propositiva, hacerse portavoz de una ley que es importante para todos. Creo que tienes razón, un tema comunicacional. Mire, pero se aprobó esa ley y da la impresión de que se aprobó casi exclusivamente para esa renovación, lo cual no es malo, porque es un gobierno que busca someterse a la legalidad para no hacer como en el pasado. Bueno, la ley permite que otras concesiones de puertos, por ejemplo, de esa naturaleza se puedan renegociar en mejores condiciones. Eso es lo que quería decir. Aparte de ese, hay otros tipos de contratos que vamos a renegociar que usted puede decir en este país. Hay otros contratos. Lo que yo no sé si el presidente tiene la intención de renegociarlo, pero la ley se lo permite ahora. Y es una ley transitoria y establece que esos contratos solo se podrán renovar por una sola vez a iniciativa del Poder Ejecutivo. Finalmente, mire, con Duquesa, ¿qué ha pasado? Perdimos en el tribunales internacionales, tenemos que pagar unos 36 millones, ¿o qué se está haciendo para evitar? Mira, Adolfo, eso lo está manejando un equipo de abogados internacionales y con los cuales ahora nosotros estamos, digo nosotros, la consultoría, en comunicación, pero prefiero no referirme a ese tema hasta que los abogados que manejan el caso de arbitraje no fijen una posición definitiva. Bueno, ¿cómo va el seguimiento que se le está dando al no cumplimiento de sentencia del Tribunal Constitucional? Ahora que vamos a renovar el Tribunal Constitucional desde el propio Estado, desde el propio gobierno. No, la consultoría le está dando seguimiento por orden del presidente. Constantemente estamos revisando, se le hizo una comunicación a cada una de las instituciones, ellos se han estado respondiendo.
los que cumplen, otros han estado respondiendo cumplimiento parcial, pero estamos constantemente sobre eso. Vamos a informar un día que ya no habrá ninguna sentencia, aunque he dicho y repito que hay algunas que son de difícil ¿Está cumplimiento. lejos ese día o cerca? No, está cerca, pero hay algunos, Adolfo, que son de difícil cumplimiento. Bien. Eso usted me lo va a explicar en otra entrevista porque ya tenemos que irnos. Gracias a ustedes por estar aquí pendientes en su programa Verdades al Aire. Gracias a usted por haber hecho ese sacrificio de estar aquí conmigo a pesar de las condiciones climatológicas y de los tapones. Para mí un placer. Nos vemos.